irnos a lo que es la carta de Santiago en el capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 13 en adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas o contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquella o para aquellos que hacen paz. Vamos a orar pidiendo y lo recibimos. Gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a estar hablando en esta continuidad de esta carta y vamos a hablar la palabra o vamos a usar la palabra. Siempre pedimos que que estemos todos con las Biblias para ir chequeando algunos versículos. Lo que identifica quién ha alcanzado la sabiduría de lo alto. Esa es la idea. ¿Cómo voy a usar de esta manera? ¿Cómo podemos identificar a los que han alcanzado la sabiduría de lo alto? Dicho de otra manera, hay dos tipos de sabiduría. Vamos a ver. Jacobo, que es el mismo Santiago. Si ustedes se recordarán, hemos estado hablando, o más bien el apóstol ha estado señalando lo que se expresan los maestros, hablando de una manera mal con la lengua. Es decir, eso es lo que hemos estado tratando, la manera de identificar el asunto de la lengua. Pues en este caso, eso es lo que ha estado haciendo en los capítulos anteriores y los penúltimos, señalando el enfoque que hacía los maestros ocupando la lengua de una manera mal. ¿En qué sentido? Bueno, la idea era y es que si la lengua no se refrena, si no se educa, por supuesto, con la intervención de Dios, no solo vamos a enseñar herejías, sino que vamos a ocupar la lengua también para hacer cosas indebidas, afectar a las personas con una sola palabra. Esa es la idea de Santiago. Ahora, en esta otra parte, pasa el apóstol a hacer una transición, fíjese bien, y esta transición va a tratar cómo se identifican, decíamos a manera de tema, aquellos que han alcanzado lo que es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? En un contraste de lo que es esa sabiduría de lo alto con lo que es la sabiduría del mundo. Ese es el punto acá en este caso.
Y vamos a ver, hermanos, en la idea de cómo se va manifestando Santiago en esta continuidad de esta carta. Y en particular en esta otra área que es tan fundamental para la vida de la iglesia, para nosotros. Así como era y es tan fundamental el diagramar, el identificar el peligro de la lengua, también es vital el identificar qué tipo de sabiduría es la que hemos alcanzado, y en este caso los creyentes. Porque acuérdese que hay una idea, es una idea muy superficial, una idea que como creyentes siempre asumimos que y ahora ya somos creyentes, que ahora ya somos lavados con la sangre de Cristo, que ahora ya le pertenecemos a Dios. Y eso es un hecho que no es discutible. Es una realidad que aquel que ha tenido su propio encuentro con el Señor, esa persona pues tiene todas esas bendiciones, como lo que acabo de repetir. Pero el punto está que casi nos quedamos siempre con que yo soy, con que pertenezco al Señor, que yo soy lavado en la sangre de Cristo, y sucesivamente, sin detenernos cuáles son nuestras conductas para identificar si ciertamente hemos sido influenciados por la sabiduría de lo alto, por la sabiduría de Dios. Ya ese es otro plano de la vida espiritual. Y qué interesante que Santiago le da, pasa, como decíamos, de aquello que ya mencionamos, y en esta transición va a explorar, a tocar lo que es esta parte que es vital para cada uno de los creyentes. Vamos a ver entonces cómo es que nos vemos los creyentes, y en este particular, hoy, esta noche, nosotros acá, si es que hemos alcanzado lo que está diciendo acá el apóstol Santiago. Decíamos que la sabiduría se divide en dos ramas: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Quiero todavía, antes de continuar, expresarle que, por ejemplo, en la idea de lenguaje griego, estos asociaban la sabiduría a asuntos filosóficos, asuntos de inteligencia, de pericia. Se podía entender, o lo entendían o lo enseñaban, que esa era la sabiduría que pues interesaba, y que es más, se jactaban de esa sabiduría. Ahora el asunto es que en el campo ya judío, diríamos, porque Santiago pues es judío, y en el general de lo que es lo hebreo, esto que dicen ellos que lo asocian como sabiduría, lo que es filosofía y todo conocimiento y todos asuntos de pericia, decíamos, en el campo ya puramente hebreo, Santiago, si usted se fijó bien en el versículo número 1, número 13, ahí vamos a ver que hay un contraste en las primeras palabras. Dice, váyase a la Biblia, dice, ¿quién es sabio? ¿Y qué más dice ahí? Y entendido. Los griegos consideraban sabiduría lo que ya le mencioné, la filosofía, los grandes sabios filósofos que habían, los tildaban de sabios, de sabiduría. Pero que en este caso Santiago
lo que va a hacer es una diferencia y va más bien a etiquetar lo que ellos llaman sabiduría, lo va a etiquetar con este versículo 13 que leíamos, conocimiento. Es decir, ya no le da el énfasis de como lo consideraban el lenguaje griego o la cultura griega, sino que en este caso Santiago dice conocimiento. Más bien, dicho de otra manera, está hablando de conocimiento y no tanto de sabiduría. Para no poner Santiago en el mismo plano lo que es sabiduría. Pero claro, aquí el contraste es la sabiduría de lo alto y la sabiduría de los hombres. Pero Santiago no le llama sabiduría, le llama, ¿cómo le llama? Conocimiento. Eso es otra cosa. Ahora vamos a ver, pero en este caso, Santiago va al grano y pregunta, o sería la pregunta en este caso, ¿quién tiene las habilidades verdaderas, hermanos, de vivir una vida de acuerdo a lo que es la sabiduría de Dios? El campo de la sabiduría humana o griega, diríamos, es un campo que se enfoca en sus logros, en sus grandezas y en sus mismas glorias. Pero el punto acá es que él está preguntando, Santiago, en este versículo número 13, dice, estaría preguntando que quién tiene las habilidades verdaderas de qué, del tipo de vida que solo proviene de la sabiduría de Dios. Está diciendo, ¿quién es el que tiene estas habilidades de vivir de esta influencia de la sabiduría de Dios? Por eso es que aquí se ve lo que es quién es sabio y quién es entendido. Ahora vamos a ir entrando a los versículos. Dice entonces a continuación, entre quién es entendido entre vosotros, muestre, dice, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que es el entendido, llámele el filósofo, el inteligente, el que tiene pericia, el que tiene habilidades. Le dice Santiago, muestre las obras sabias, que lo que identifica esa obra sabia es la mansedumbre, dice Santiago. Y en este caso, pero dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contenciones entre vuestro corazón, no os jactéis de ninguna, dice, no te jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago está diciendo, bueno, si lo que dice la sabiduría del mundo no se ajusta a lo que serían como las conductas de la sabiduría que proviene de lo alto, que en primer lugar acá dice este verso que es la mansedumbre. Habría que preguntarle si los sabios de la tierra o los entendidos de la tierra, como lo determina acá Santiago, si ellos son mansos, si ellos tienen mansedumbre, si ellos tienen humildad, si ellos tienen esta conducta de vida, de acciones, una actitud de esta naturaleza. Pero claro que el contraste es para contrastarnos, valga la redundancia, de aquellos con los que presumimos que sí, nosotros sí tenemos esa sabiduría de lo alto. Y eso es lo que va en esta oportunidad. Por eso es que dice, ¿quién es sabio?
Vamos a ver, es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Por supuesto, está dirigiéndose a la iglesia, al pueblo del Señor. No está refiriendo al mundo. Pero esa es la pregunta entre vosotros. Muestre por vuestra conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si alguien de nosotros estaría diciendo Santiago, o ustedes, él se refiere a un sector, a la iglesia. Si ustedes están presumiendo de que hay una sabiduría, que tienen la sabiduría de lo alto, que ustedes gozan y que practican esa sabiduría de lo alto, está diciendo, tiene que probarse, dice, por la conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Mire qué interesante, hermano. Esto es interesante, por supuesto, porque como empecé diciendo que una cosa es que pues yo me jacte, que nosotros nos proclamemos como las personas más influenciadas por la sabiduría de Dios y que, bueno, hasta pudiésemos, hermanos, enfrentarnos para defender nuestra postura cristiana basada supuestamente en el que nosotros llevamos esa conducta que lo que identifica es esa sabiduría que viene de lo alto. Pero fíjese bien en la pregunta, está haciendo, dice, muéstrelo esa por su conducta y sus obras en sabia mansedumbre. Esto es otra cosa. Este es evangelio. Este es algo que es una situación, está diciendo Santiago, que hay que probarlo. Porque una cosa es decir, pero otra cosa es probarlo. Y una cosa es, agenciarme o agenciarnos nosotros posiciones que yo no estoy diciendo que no las podemos poseer, que no son para nosotros, por supuesto que sí, pero el punto es que nos quedemos presumiendo de que sí nosotros somos ya personas sabias, que tenemos la sabiduría de lo alto y que no se puede comparar la sabiduría que nosotros tenemos de la sabiduría de lo alto con la sabiduría de los hombres, con la sabiduría de los humanos. Pero eso es lo que vamos a ver en esta noche, cuando dice a continuación, pero si tenéis, verso 14, váyase ahí con sus ojitos al verso 14. Vamos a ver, y en esto vamos, como decíamos siempre, examinándonos, porque esto son como radiografías del creyente. Esto es como que, sí, uno va ahí a los aparatos por alguna referencia médica, le dice vaya a tomarse una radiografía de su cuerpo, donde vamos a detectar algo por ahí. Conocí a una señora que tenía un padecimiento de años y ella me cuenta que qué no hizo ella para buscar su alivio, para buscar la sanidad, y que no le encontraban hasta que un médico o alguien curioso, como cada quien tiene sus maneras de examinar al paciente, la manda a tomarse una radiografía bien específica de todo el cuerpo. Y en esa radiografía es donde, me decía ella, encontró el médico el mal que yo tenía. Dice que ella se había tragado hacía años una semillita. Y el problema era que esa semilla se alojó a donde no debía de. Es decir, nosotros tenemos los conductos que va, por lo menos el alimento al estómago, pero también tenemos otros conductos que están ahí también conectados, pero por un conducto diferente se le fue esa semillita que era un cuerpo extraño que ella tenía en su organismo y
fue a través de lo que es la reografía. Entonces, por supuesto, es ilustrativo, como lo está haciendo Santiago. Diríamos, aquí está poniéndole a la iglesia una máquina de esa, ¿verdad? Para ver a dónde tiene el cuerpo extraño, para ver dónde tiene el mal, para ver, y sobre todo no es solo para ver dónde está el mal, ¿verdad? El problema, no sé si me estoy dando a entender, hermano. El problema no es que Santiago va a poner esa radiografía para ver dónde está el mal. El asunto es que, sabiendo dónde es a donde está el mal, pues la idea central acá sería: entonces cambiemos, entonces mejoremos, entonces apliquemos una conducta que vaya acorde a lo que es la sabiduría, esa sabiduría que es un hecho que se derrama no para el mundo, sino para la iglesia. Esa sabiduría, eso es lo que cuestiona Pablo cuando enfrenta a los corintios. Le dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los disputadores? ¿Dónde están los entendidos? ¿Verdad? Es decir, retando Pablo la sabiduría humana. ¿Dónde están? Perecieron. El mismo Señor Jesús, ustedes se recuerdan cuando Él alaba al Padre, cuando le dice: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Es decir, los entendidos, la sabiduría de este mundo no puede entender, y mucho menos lo interesante que está haciendo Santiago acá es separando que una cosa es sabiduría y otra cosa es conocimiento. Que en este caso eso es lo que tiene el mundo, conocimiento, pero no sabiduría. Y si ellos le llaman sabiduría, pero entonces Santiago dice es sabiduría de este mundo, ¿verdad? Pero cuando dice el Señor: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de esos que dicen ser sabios. Pero qué sabios, dice Pablo cuando habla, dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu deben de entenderse por el Espíritu de Dios. Y eso es el asunto. El asunto, lo bueno que estamos viendo acá es la separación de qué es una cosa y qué es otra cosa. Pero en el caso de la iglesia, nosotros sí tenemos ese privilegio de ser regados por la sabiduría de Dios. Porque imagínese, hermano, imagínese, la sabiduría de Dios la podemos ver en muchos ángulos. Porque en el caso, si habláramos, es decir, hay muchas formas de ver la sabiduría de Dios. En el caso ya específico de un creyente de la iglesia, se me viene a la memoria el caso de los pescadores. ¿Qué sabiduría, qué nivel académico, qué nivel de... Por eso es que este asunto
que era un niño menos de kinder, y aún con todo su presumir. Mire qué tremendo es. ¿Se entiende, hermano? Pero cuando menciono yo a los pescadores, cuando menciono yo a aquellos hombres que ni redes buenas tenían para ganarse la vida, ellos tenían que estar ahí remendando los chinchorros y todo eso. Pero cuando esos hombres, hermanos, la sabiduría, empiezan esos hombres a desarrollarse, quienes eran los mismos supuestamente sabios, que no eran sabios sino entendidos, de acuerdo a lo que dice Santiago, decían: si estos hombres son del vulgo, y cómo habla, qué sabiduría. Cuando un Esteban está al frente de todos los sabios, se quedaron boquiabiertas cuando les hace una narración, hermanos, de lo que era la historia de Israel, y terminaron matándolo porque no podían concebir que diríamos, un pata rajada pudiera hablar de cosas maravillosas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Damos un amén. Así que no aguantaron al hermanito Esteban. Dice que reseñaban los dientes. Pero ¿cómo entiende usted a un Pedro? Yo no sé qué grado académico, no tenía grado académico no tenía. Pero eso no quiere decir que era analfabeto. Pero escribió 2 epístolas. Vaya, dígale a Pericle que búsqueme las epístolas del Cano Divino de Pericle, de los filósofos del tiempo griego. Vaya a una escuela de los estoicos, vaya a una escuela de todos esos grandes sabios, que busque en la Biblia. Pero usted va a encontrar 2 epístolas del hermano Pedro, el pescador, el que no tenía ni para, hermanos, comprarse un repuesto para no estar remendando tanto el chichorro. Y usted ve dentro del Cano Divino, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Usted ve, hermanos, que el que se llama Juan, el que se recostaba, otro pescador ennegrecido, porque los pescadores se ennegrecen porque andan, hermanos, en el sol raso. Y ahí vemos nosotros la primera carta, hermanos, de Juan, la tercera carta de Juan, la segunda y la tercera carta de Juan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y quedaron dentro del Cano Divino. Por eso le digo que si vamos a hablar de sabiduría, nos podemos ampliar en muchas áreas, pero el punto de Santiago acá no está tanto en eso que estoy diciendo, aunque es parte de la gran sabiduría de lo alto. En este caso, entonces dice Santiago: bueno, pero si tenéis celos, vamos a ver, si tenéis celos amargos, ¿cómo se entiende? Si tenéis celos amargos. Si hablamos de celos, podemos hablar de muchas áreas. Hay cristianos que tienen celos amargos. Y pueden ser celos porque aquel logró un éxito. Pueden ser celos muy familiares, muy matrimoniales. Pueden ser celos. En eso podemos hablar toda la noche de la palabra celo. Pero dice, pero si tenéis celos, ¿verdad? Estamos oyendo, hermano, celos amargos y contención. Bueno, voy a tratar la manera de usar otra versión, y vamos a ver en esta, para que podamos, nos ilustre un poco más, en este caso, esta frasecita, que esto está bien interesante. Por ejemplo, está diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo que
que lo que demuestren con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón y se dejan presumir y afectan y ponen entredicho la verdad, entonces está diciendo Santiago, dicho de otra manera, ustedes carecen de la sabiduría de lo alto. Amén. Interesante. Dice, si ustedes, dice esta otra, hay algún, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Es que la sabiduría de lo alto, lo primero que surge a la vida del creyente es el ejemplo de Cristo, hermano. Es decir, ese es lo que demuestra la sabiduría de lo alto. Veamos a Cristo con los famosos de ahora de los púlpitos. Veamos a Cristo con los presumidos de ahora. Veamos, es decir, saquemos una conclusión en el estado espiritual en que nos encontramos. Saquemos, porque de eso se trata. Yo siempre lo he dicho, que qué bueno que a uno no lo entretengan, hermanos. Si la Biblia no nos entretiene, la Biblia, si nosotros somos sinceros y predicamos lo que está en la Biblia, entonces no está la Biblia ni Dios entreteniendo a nadie. Qué bueno que la Biblia nos saca una radiografía, nos arrincona. ¿Por qué nos arrincona? Para que veamos si en verdad estamos teniendo la conducta que debe de tener uno que tiene, hermanos, la bendición de recibir el chorro de la sabiduría de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Se da cuenta cómo nos vemos nosotros cuando caminamos como cristianos? Sonreímos como cristianos, saludamos como cristianos. Dios le bendiga. Como vemos cabritos así, hasta con timbre, ¿verdad? Así como, veamos nosotros, si no estamos lejos, hermano, si fuera el caso. Porque todas esas cosas externas, esas cosas uno las aprende. Esas cosas son aprendidas. Dios le bendiga, hermanito. Le amo, hermanito, pero a comer. Hermano, usted y todo eso ha aprendido, pero esos son aprendizajes puramente externos, quizás de la sabiduría del mundo o del conocimiento del mundo. Pero la sabiduría de arriba, esa no, hermanos, esa no permite la hipocresía, la sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Nosotros debemos de hacer un autoexamen. ¿Cuál es nuestra sabiduría? Si estamos practicando las dos, estamos mezclando las dos sabidurías, o estamos embebidos y definidos en una sola sabiduría, que sería el caso de la iglesia. Amén. Ponga atención acá. Eso sería lo importante, saber si estamos en esa sabiduría, en la sabiduría de lo alto. Imagínense, dice, pero si ustedes se dejan que la envidia amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces yo le voy a poner aquí un disculpe, aunque no dice así, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Es decir, cuando uno tiene hipocresía, eso es terrible, hermano. Uno tiene que, aunque sea a veces rudo, uno tiene que mostrar su realidad. No se trata de, pues sí, de algo externo para que, no. ¿Por qué? Porque si no estamos manifestando lo que es
la conducta de lo que proviene de la sabiduría de lo alto, estamos mintiendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Estamos haciendo lo que hace el mundo, que no tiene principios ni valores. Estamos, la iglesia estaría, yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia que ha estado en todo el recorrido de estos 2000 años. Entonces estaríamos, y yo no estoy, hermanos, como clasificando o señalando una totalidad de la iglesia. Siempre, en todos los tiempos, siempre han habido, hermanos, ha habido dentro a veces de los leudados, siempre ha habido un remanente fiel. Siempre, cuando allá todos se habían leudado, está conmigo, iglesia, cuando se habían leudado allá los reyes y muchos hermanos que le decían amar a Dios, Elías le dijo al Señor: Señor, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Le dijo Elías: siempre Dios va a tener gente fiel. Damos un amén. Aunque, hermanos, aunque algunos siempre están en medio o estemos en medio de lo que no es la sabiduría de lo alto, siempre va a haber gente que se va a mantener. Siempre va a ser gente que va a tener convicciones. Siempre vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre, siempre va a haber gente, hermanos, que se va a mantener y que no va a ser leudado. No le dijo el Señor. No le dijo el Señor: hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas. Siempre hay un remanente. Siempre hay. Y en este caso es lo que necesitamos comprender. Entonces Santiago está diciendo: mire qué interesante. Esto para mí es tremendamente, hermanos, poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque aquí me identifico yo. Pero tenéis celos. Vamos a ver. Pero tenéis celos. Hacen las cosas por rivalidad. Todo rivalidades. Usted ve ahora las rivalidades dentro de las iglesias, dentro de los hermanos. Fíjese que hay situaciones. Yo no estoy diciendo que vamos a ser pues ángeles impecables, pero para eso tenemos, en este caso, las herramientas que nos da el Espíritu Santo, el dominio propio para hablar bien, para actuar bien. Allí operan los frutos del Espíritu que dice Pablo en Gálatas 5:22. Pero los frutos del Espíritu son amor, paz, mansedumbre, gozo, paciencia, longanimidad. Todos esos frutos son los que evidencian la sabiduría de Dios. Por lo menos hay veces que ni en el bus no podemos venir, pues porque nos venimos arañando, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ni en el bus. Dice: yo no me voy en ese bus porque una vieja yo no me llevo, dice la otra señora que ya está igual. Yo no me llevo con ella, dice. Mucho ha hablado de mí, imagínense. ¿Y cuál es? Eso es sabiduría, ¿no? Aló, eso es sabiduría. No, así que mejor me voy en Uber, dice. Está bien que ganen los uberistas, pero cuando yo estoy hasta trasladándome de la iglesia, hermanos, por mis caprichos, por mis conductas, por mis intereses, ya, eso se le llama sabiduría de lo alto. ¿Se da cuenta lo ridículo que a veces parecemos? Esto es tremendo. Entonces, en este caso, eso no es sabiduría. A veces nos comemos unos a otros, ahí andamos hablando el uno del otro, que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no es sabiduría. Vámonos a los evangelios de Cristo, a los 4 evangelios que son las biografías del ministerio de Cristo. Veamos cuál es la conducta de Cristo. Veamos cuál es el caminar de Cristo. Veamos cuál era la santidad de Cristo. Damos un gloria a Dios, hermano. Veamos qué es lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó humildad. Cristo enseñó, hermano, sujeción al Padre. Yo no hago nada si no me lo manda el Padre. Yo no
alteró nada. Él, hermanos, predicó con el ejemplo de la sabiduría de lo alto, y a tal grado que el Padre de arriba decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén, amén. ¿Es sabiduría eso? Pregunto. ¿Es sabiduría que usted se agarre con el otro ahí porque dicen que dijeron, que le contaron? Y empieza usted, si a veces hay alguien que se detiene porque sabe que Mariona lo espera. Entonces pregunto yo, hermano, eso es, ¿se practica eso? Fíjese, para que terminemos, dice el verso 15, porque esta sabiduría no es, ¿cuáles esas conductas raras? Ese mezclar de caracteres raros. Hoy estoy de buen humor, mañana estoy de mal olor. Qué raro eso. Yo sé que somos hermanos imperfectos, pero al mal olor échele limón. Tratemos la manera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero qué raro que vamos a vivir, o sea, el Tim Marín. La vida cristiana no es el Tim Marín, la vida cristiana es un perfil. Es un perfil, hermanos, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pero ¿qué sucede dentro de la iglesia de Cristo? Dentro de la iglesia en general de Cristo hay gente, hermanos, que por sus raíces de amargura no crecen. Yo no estoy cuestionando su cristianismo, pero ellos odian al vecino, ellos odian al jefe, ellos odian al coordinador, ellas odian a medio mundo. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos o no somos, hermano? Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, eso no es lo que va acorde a lo que es la sabiduría de lo alto. No tiene que nada. El que tenga oídos, oiga. Aquí no se trata de ponerse la falda más bonita y la más larga y allá afuera pelado. No, aquí, hermano, Dios no puede ser burlado. Aquí tenemos que saber que si somos o no somos. Amén, amén. Entonces, dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, señores. Esta sabiduría no es esa, no, eso es otra cosa. Vamos a ver 15. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría del mundo, de la mente humana y del diablo mismo. ¿Ves? O sea que esto es es como sería el que alimenta a la gallina, ¿verdad? La alimenta con grano. Venga, gallinita, y ya viene. Allá en el campo hay un lenguaje que las gallinas entienden. Y se les dice, se les hace un lenguaje ahí, luego ya vienen y ya se les echa el grano. Entonces el diablo dice, vengan los hermanitos. Así que aquí está el alimento de ustedes, aquí está esa sabiduría, no es de lo alto, es del diablo, dice acá el verso 15. El que tenga oídos oiga, damos un amén. Esa sabiduría es del diablo, dice acá, es del mundo y es del diablo. Por eso vamos a ver, cuando nosotros andamos raíces de amargura, somos influenciados nada menos por el diablo. Amén, amén, amén. Pero es que viera lo que me hizo y que no ha leído la Biblia, lo que le hicieron a Cristo. Pero es que mire, es triste oír, como decíamos anoche, bendito Dios, ¿verdad? Que los que vinieron siempre son los mismos. Decimos que a veces nosotros parecemos a un anuncio que sale ahí de un niño que y es barbudo el niño, pero es viejo, pero llora como niño. Le digo, así nos parecemos nosotros.
Yo les digo que voy a pedir que hagan un anuncio de una niña, así, de una señora vieja ya, así también como niña y orando como niña. Nosotros, por eso Pablo les dijo, a ustedes les di alimento sólido, pero todavía no son capaces, todavía son nenes, todavía son águilas viejos, pero en el nido vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todavía siguen en el nido. Todavía siguen con el mamitis y el papitis. Sacúdanse el mamitis y el papitis y el pastoriti y el abueliti. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer, señores. La vida del creyente es crecimiento, si no es anormal que se pase 20 años y el mismo niño. Qué bonito ese anuncio. Dígale al que está a la par, dígale, bastante se parece a vos, dígale. Gloria a Dios. Bien, sigamos. Dice, verso 16, vamos, donde hay contiendas y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Esto es lo que proviene del mundo. Esa es la supuesta sabiduría en este plano de Santiago. Pero dice el verso 7, mire qué es la sabiduría que viene de Dios. Esto es importante. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, lleva ante todo una vida, ¿cómo dice ahí? Una vida, léalo conmigo. Se lo voy a leer. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Es decir, vive gente en pureza. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que hizo Cristo, vivir en pureza. Después, pacífica. Es una vida pacífica. Subraya los 4 detalles ahí. Es pacífica. Es amable, pero no de mentira. Es benigna. Es decir, es de gran corazón. Es llena de misericordia. Estas son las señales de la sabiduría que viene de Dios y que las otorgan o que las practican su pueblo, su iglesia. Aquí está bien claro, voy a leerlo una vez más, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, esa que no es del conocimiento, como lo hacían los griegos, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni qué más dice, ni hipocresía. Mire, hermano, cuidémonos de la hipocresía, porque eso es prácticamente el estar siendo influenciado por la sabiduría del diablo, del mundo. La hipocresía. Más dice el verso, el fruto de justicia. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz, o para aquellos que hacen la paz. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Esa es la manera de vivir en el evangelio. Una vida pura no es que, mano, ahorita ando todo lleno de suciedad del mundo. Y claro, y si se nos pega la suciedad del mundo, ahí es donde se aplica aquellos que les he dicho muchas veces yo. Cuando le dijo el Señor, Pedro, te voy a lavar los pies, Pedro no quiso. Y eso se aplica, no es un lavacro de pies como en algunos lugares lo hacen. Lo aplican así en la literalidad. Eso tiene un fondo más profundo que hacer un lavacro de pie. Cuando le dice Pedro,
No, no, yo no me dejo lavar, yo te tengo que lavar a ti. Eso viene siendo como que le dijo, lo mugre voy a lavar al jabón, así parece eso. Que le dijo Pedro, no, yo te voy a lavar a ti. No, le dijo, yo no quiero que me laves, yo quiero lavarte a ti. Y le dijo el Señor, bueno, si no te dejas lavar no puedes entrar al reino del cielo. Entonces dijo Pedro, no, dijo, lávame todo el cuerpo. No, yo los pies que te quiero lavarle. ¿En qué sentido se lavan los pies? Lo hemos enseñado en las guías, por eso las guías usted cómaselas. Las guías es estudio, es teología, es aprendizaje. Eso ya hace tiempo me recuerdo que lo pasamos y lo estudiamos. Entonces, ¿qué le dice ahí? ¿Qué es lo que le da a enseñar ahí? Le dice, no, le dice, los pies en el sentido del ámbito judío, las sandalias en los lugares eran polvosos, entonces siempre la costumbre era que cuando llegaba el invitado le lavaban los piecitos, había un lavador ahí para lavarle, pero eso se aplica a lo espiritual. Todo eso que se nos puede pegar en el día, hermanos, por eso es necesario congregarnos. Entonces ahí se aplica, no, yo solo los pies, solo los pies te tengo que lavar todos los días, diríamos. Pero hay algunos, dice Pablo, que no. Hay algunos, dice el escritor a los Hebreos 10:25, que tienen por costumbre no congregarse. Son fugaces estrellas llamadas cristianas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Ellos no pueden venir un jueves porque a ellos les toca un martes, ¿verdad? Pero es estos cultos los que limpian los pies, los que limpian lo que se nos pega. Y venimos en la noche y oramos, límpianos, Señor, lávanos de la mugre que se nos pegó porque oímos cosas malas, percibimos cosas malas. Entonces a eso se aplica la lavada de los pies. No es que estamos exentos de toda la contaminación, pero ahí viene lo que es la palabra, a limpiar. Que se oiga un poderoso amén. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, no son peleoneros, son bondadosos y dóciles. Son dóciles, son llevaderos, pues, pero hay unos hermanos que tan crudos, ¿cómo van a ser llevaderos? Pero qué bueno que fueran nuevos. En las iglesias hay gente, la gente más de años en las iglesias es la menos llevadera a veces, no todos. Pero esa gente más vieja fue la que no pudo entrar a la tierra prometida. Todos los mató Dios en el desierto porque se endurecieron. En esto de la vida cristiana hay que bájese, don Zaqueo. Arriba del árbol no le va a pasar, ahí no va a recibir nada. Bájese, bajémonos. Entonces vamos, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, viven vida pura y además son pacíficos, son bondadosos, son dóciles, son también compasivos, son imparciales. Ellos no se parcializan, son imparciales. Uno tiene que ser imparcial. Yo les decía, platicando con mis hijos, les digo yo que llega una hermana ante el pastor y le dice: pastor, mire, le cuenta todo lo que el marido había hecho con ella, la había tratado mal. Y le dijo el pastor: tiene razón, hermana, tiene razón. Y luego después que se fue, vino el marido de ella y le cuenta todo lo que le decía la mujer. Y él le dijo: tiene razón, hermano, tiene razón. Y viene el secretario que atendía allí al pastor, le dice: mire, pastor, eso está malo, le dijo, porque usted a todos le está dando la razón. También vos tenés la razón, le dijo, pero te vale. O sea que es mejor la imparcialidad. Porque a veces uno viene a la hermana y le cuenta un montón de que el marido le metió matarrata y ella fue la que le metió.
Entonces hay que oír los dos lados, no hay que parcializarse. Yo por eso cuando algo así, yo mejor prefiero que estén los dos. Porque ahí entonces son imparciales y sinceros. ¿Ya sabía usted la idea del sincero de allá, de antiguo, que le decía que esta estatua que te vendo no tiene cera? Sincero, de ahí proviene lo que es esa frase, sincero. Son sinceros y hacen bien. Y los que procuran la paz, ellos también procuran la paz, no le meten leña al fuego. Sí, hermana, déjese marido. Sí, hermano, métale veneno a su marido. Ellas no están en eso porque son cristianas, porque tienen la sabiduría de lo alto. Procuran la paz, siembran en paz para recoger como frutos de justicia. Pónganse de pie. Esa es la sabiduría que viene de arriba.